tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de capacitación, de orientación a esta población que queremos tanto, que es la población de la industria aeronáutica, y cómo no también a los interesados en conocerla, no solamente a quienes están trabajando dentro de ella, sino muchas personas que se interesan por conocer sobre la aviación, sobre cómo funciona esta disciplina que es muy romántica desde muchos puntos de vista y al mismo tiempo muy exigente. Así que bienvenidos todos a este espacio nuevamente. Hoy tenemos el programa sobre mantenimiento parte 2 y es que nos quedó cortico el tiempo la semana anterior para hablar un poquito más de ese gremio de los técnicos, de la ingeniería, que es uno de los pilares de las estructuras que sostienen a nuestra industria aeronáutica. Pero saludemos al equipo de trabajo. Cómo no, doctora Marta desde Bogotá. ¿Cómo está, doctora? Bien, capitán, muchas gracias. Buenas tardes a nuestros compañeros, a Jonathan, a Leonardo, y buenas tardes a toda la comunidad que nos acompaña en estas transmisiones. Nos acompaña el capitán Leonardo, dueño y señor de la provincia de Buenos Aires, imagen corporativa de ASC para Latinoamérica. Capitán Leonardo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Marta, Jonathan. Un placer estar hoy con todos ustedes. Y bueno, deseosos de comenzar con esta charla que vamos a tener y bueno, a ver qué podemos seguir aprendiendo sobre la aviación. Y me complace muchísimo desde Costa Rica, pura vida, doctor y capitán Jonathan Vindas, de altísima experiencia. Yo pienso que las personas que tienen más integración o integralidad en este grupo de trabajo es el doctor Jonathan, porque pues ha estado en la aviación general, la aviación casi corporativa, trabajando desde lo que es el aseo de un hangar hasta el A320 a nivel internacional, pero al mismo tiempo psicólogo en la aviación. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, muchas gracias. Y buenas tardes, Leonardo y Marta. Gracias también a los que nos ven por este canal y aquí estamos para servirles. Encantados de iniciar. Bueno, habíamos quedado en deuda con nuestra audiencia, con mantenimiento, porque quedó muy cortico el tiempo. Hoy no nos acompaña la voz cantante del grupo, que es el capitán Pedro Ricardo, que está muy juicioso trabajando en Buenos Aires. Hoy le tocó estar disponible 24 horas y bueno, así es la aviación. Entonces, seguiremos el día de hoy con este conversatorio maravilloso en cabeza de la doctora Marta, quien va a orientar el tema de mantenimiento aeronáutico parte 2. Doctora Marta, suyo el equipo de trabajo. Gracias, capitán. Muchas gracias. Yo encantada aquí de estar aprendiendo con ustedes que son expertos, pues con tantos años de experiencia directa en la operación en este sector tan bonito que es el sector aeronáutico. Y pues quedamos en deuda porque realmente el tiempo fue corto, pero además porque a partir de estas conversaciones creo que cada vez evidenciamos más cómo todo se conecta con todo dentro de una organización y cómo todo sigue siendo vital para que las cosas funcionen bien y resulten como las esperamos. Entonces, creo que siguiendo la línea de lo que veníamos hablando, parte de lo que queríamos conversar era ahora como la relación que tiene esta área de mantenimiento, que es tan vital para el tema operativo, la relación que tiene el área de mantenimiento con otras instancias dentro de la organización. Entonces, no sé si te parece bien que empecemos hablando un poquito acerca de la relación que generalmente tienen las áreas de mantenimiento con el área administrativa. ¿Qué experiencias tienen ustedes o han vivido al interior de las organizaciones donde han trabajado respecto a esta relación entre el área de mantenimiento y esa área gerencial o administrativa? Pues yo sí, para darle paso, si quiere, doctora, a este tema. Evidentemente hay una relación entre mantenimiento y la parte administrativa y gerencial porque mantenimiento cuesta dinero. Entonces, digamos, las decisiones de compras, las decisiones de inversión, de mantenimiento, es lo que más cuesta. Y entonces, obviamente, pues el gerente de una compañía querrá siempre optimizar el recurso, bueno, digámoslo, ahorrar dinero, digámoslo de manera muy profesional, optimizar el recurso, pero la realidad es hacer lo que se tenga que hacer con la forma más barata posible de hacerlo, gastando el menos dinero y sacándole mayor provecho a los componentes, los sistemas. Entonces, sí, hay esa relación. El gerente quiere que sus aviones vuelen más con lo menos posible. Entonces, existe esa relación. Y mantenimiento termina de alguna manera siendo parte activa del proceso de la economía, de la optimización del recurso, ¿no? Entonces, empiezan a haber una
una relación casi que íntima dentro de las organizaciones entre la expectativa de costos y la ejecución de la tarea de mantenimiento. Entonces, yo quisiera darle paso a mis compañeros diciendo, esa relación yo la he evidenciado desde que nací en la aviación, independientemente de qué tipo de aviación, porque pues cuando uno pasa por las fuerzas militares, cuando uno pasa por la empresa privada, cuando uno pasa por los centros de instrucción, independientemente de cuál gremio sea dentro de la aviación, esa relación íntima yo la he visto, y yo tengo una frase que a veces no suena bonita, pero que habla muy bien de lo que es la aviación. La aviación parece de ricos, pero se administra con pobreza, a todo nivel, en toda la organización. Parece que fuera de millonarios, pero cuando usted va a ver cómo opera, opera casi que con las uñas. Eso es lo que uno ve, a todo nivel en las organizaciones. Y pues uno pensaría, por la experiencia, como piloto a veces, desde cuando uno lo ve como piloto, que hay cierta complacencia entre los procesos de mantenimiento y el ahorro o la economía financiera. Entonces ahí quisiera darle paso a mis compañeros para tener como esa percepción Costa Rica y con las experiencias, más allá de la parte geográfica, de la experiencia profesional, de cómo han visto esta relación entre mantenimiento y la parte gerencial. Muchas gracias, Rubén. Bueno, tal cual lo estabas diciendo, eh, vamos a ver, si yo trajera a colación algunas empresas pequeñas, eh, uno esperaría que entre más grande, ¿verdad? Sea la empresa, mayor va a ser la inversión proporcional, ¿verdad? En mantenimiento, ¿verdad? Entre más aviones tenga, entre más recurso humano exista, entre más grande sea el avión, ¿verdad? Más se va a invertir en mantenimiento. Pero desgraciadamente esto no pasa así, no es algo siempre, no pasa así siempre. De hecho, entre más lejos estén las empresas de cumplir estándares, ¿verdad? A nivel de calidad y a nivel de alianzas, ¿verdad? Se dice todavía, y es un estigma también, que está persiguiendo a las aerolíneas de bajo costo en algunas locaciones, ¿verdad? En el mundo, que las aerolíneas de bajo costo, pues por algo son de bajo costo también, ¿verdad? Y pasa también en la aviación general. Pero todo esto va de la mano con, obviamente, la cultura organizacional y el SMS. Lo que sí quisiera poner como un tema de conversación con respecto a la forma en la que esto se empata, es que, vamos a ver, yo ayer vi un reportaje y lo compartí en mi red que el CEO de una aerolínea que se llama Air Baltic se certificó, hizo su type rating como capitán de A220, ¿verdad? Lo cual me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque anteriormente en una oportunidad les había comentado que yo sentía que había como una desconexión, ¿verdad? Entre conseguir a un administrador, ¿verdad? Un experto en finanzas y también como una excelente dicción y manejo de política, graduado de Harvard o de Yale, etcétera, con experiencia en varias aerolíneas, pero que nunca ha estado en la operación, nunca ha estado en la operación. Entonces, creo que esta falta de estar en la operación, de estar sentado ahí, de conocer la gente de mantenimiento, de conocer las necesidades que hay, de conocer los horarios de trabajo, esto enfocado en error y en riesgo, y también, ¿verdad? Para suplir la cadena de suministros que sean requeridos, podrían ayudar a no sesgar decisiones que se deban de tomar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no esperaría como pasajero, ¿verdad? Que de las primeras, cuando hay un tema a nivel financiero, ¿verdad? De una empresa que está teniendo muy poca liquidez, muy baja rentabilidad, no esperaría que lo primero que se vaya a recortar sea mantenimiento y que uno observe donde lo que llaman, vamos a ver,
se canibalicen, yo no sé si en Argentina y en Colombia se utiliza el mismo término, pero se canibalicen las aeronaves. Es decir, si yo tengo una aeronave que eh, para, estaba realizando un servicio, por ejemplo, ¿verdad? En ese momento de mantenimiento se le estaba realizando un servicio que yo agarre y en la que está, una de las que está volando, volando en ese momento, que yo agarre repuestos para solucionar eso de esa aeronave y cuando me doy cuenta ya la otra aeronave le quité tantos repuestos que tampoco ya puedo regresar a la línea. ¿Por qué? Porque ni hay en stock ni se puede comprar. Y así empieza una cadena que va forzando de una forma directa e indirecta a hacer cambios entre aeronaves, cambios entre motores. Ya este se venció, entonces pongámoslo aquí. Y todo, como dijo bien Rubén, por un tema de optimización y de presión operacional, que eso también entra en juego en las decisiones administrativas. ¿Por qué? Porque en una aerolínea o en un taxi aéreo está la presión operacional, está el área comercial diciendo queremos vender, 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 llenar, 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 y ustedes no me pueden estar diciendo que no tengo avión para operar. Entonces, hay mucho en juego y eso, desgraciadamente, mi sueño es que algún día todo esto se pudiera, vamos a ver, armonizar, diría que es la palabra, se pudiera armonizar entre todos los entes y que yo no tenga que, por ejemplo, si yo fuese comercial, yo no tengo que estar presionando a la parte de suministros, a la parte de mantenimiento, a la parte de ingeniería, a la parte de pilotos, a la parte de programación, a la parte de tripulantes, sino que sea más armónico para al final el beneficio y la seguridad operacional de los pasajeros. Ah, sí. Entonces estaba pensando un poco respecto a lo que decía Jonathan, porque nos está contando de pronto estrategias que a veces se viven en ese interés, obviamente, de mantener rentabilidad, porque obviamente hay que entender que la aviación, como cualquier otra industria, pues implica negocio y hay que tener formas de subsistencia y eso, ¿no? Pero bueno, ya yo creo que ahorita hablamos un poquito de esas interacciones y esos efectos que pueden tener. Y me gustaría que el capitán Leonardo nos cuente cómo perciben ellos allí esa relación entre esa parte administrativa y el área de mantenimiento. Sí, doctora Marta, lo escuchaba a Jonathan y a Rubén, y si vemos la primera charla que hicimos de mantenimiento, al final, como que cerramos hablando, si bien hablamos del perfil de la gente de mantenimiento, técnicos, ingenieros, mecánicos, su autopercepción, en qué parte de la cadena están, cuál es el rol y todo eso, al final terminamos diciendo que no dejaba de ser un negocio, ¿sí? Parte de un negocio, porque básicamente esa es la finalidad de la aviación, ¿no? A realizar una actividad comercial. Y lo escuchaba recién a Jonathan, ¿sí? Y hablando de esta relación, o qué relación tiene, y escuchando a Rubén, que es fundamental que toda la estructura de la empresa trabaje de manera mancomunada, ¿sí? Y como decía Rubén, entendemos que parte de esto es de la inversión que realice la gerencia, ¿sí? Entonces yo creo que es fundamental que, que las gerencias, aparte de ser buenos gerentes, ¿sí? Que administren muy bien sus recursos, que tengan bien en claro cómo funciona desde el punto de vista del abastecimiento o del mantenimiento en sí, o la parte práctica del mantenimiento, ¿sí? Porque en definitiva son ellos los que van a, y con la parte de operaciones, que en definitiva es la que le va a decir o los va a asesorar con respecto de hasta dónde la operación o hasta dónde la seguridad operacional está haciendo, o el SMS está surtiendo efecto en la empresa, ¿no? Y pensaba esto de, a ver, ¿qué relación? Es fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo te hablo de ciertas estructuras, ¿no? Vos tenés en cuenta que vos, desde el momento que charteás un avión para hacer un vuelo, ¿sí? Cuando ese avión bajó, ¿sí? Voló, no sé, 4 horas, y vos tenés que tener en cuenta que de esas 4 horas tenés operaciones que tiene que ver que el avión esté con servicio y
cobrar lo que, o facturar o la parte de administración, facturar lo que voló ese avión esas 4 horas. Operaciones, ver si los pilotos están en condiciones de hacer otro vuelo o cuándo podría hacer su próximo vuelo. A su vez, el combustible que se gastó en la cuenta para realizar ese vuelo. Y a su vez, si la aeronave ya hay que descontarle 4 horas al programa de mantenimiento que tiene, que ya puede ser 100, 200, no sé, depende de cada aeronave el programa de mantenimiento, ¿sí? Y de ahí ya tener previsto que en base a lo que está volando el avión, ya saber qué repuestos puedo llegar a necesitar para las próximas inspecciones programadas, siempre y cuando no tenga ningún mantenimiento correctivo, ¿sí? Producto de alguna novedad o alguna falla que pueda llegar a tener, haberse suscitado en algún vuelo. Y así lo tengo que tener en cuenta con todas las aeronaves. Entonces, si no es importante que mantenimiento no trabaje de manera aislada con el resto de la estructura, porque todos cuando hablamos de mantenimiento por ahí creemos, o por ahí lo primero que se nos ocurre es imaginarse una persona haciendo mantenimiento de una máquina en sí, pero teniendo en cuenta todo esto, ¿sí?, que gira alrededor, es fundamental que todos, porque ya te digo, cada vez que el avión sale y vuela, vuelve 4 horas, voló 4 horas, 6 horas, 8 horas, ¿sí?, todo el sistema está pendiente de esas 6 horas, ya sea para cobrar lo que se voló o para ver cuántas horas volé para saber qué tipo de mantenimiento o para cuándo prever puedo tener un próximo mantenimiento, una inspección programada por calendario o por programas de mantenimiento, ¿no? O sea que me parece que es fundamental que esa relación funcione bien, ¿no? Y después, bueno, si hablamos de mantenimiento, de abastecimiento, obviamente, automáticamente se van a empezar a generar los pedidos para realizar esas compras de esos repuestos que teóricamente voy a necesitar para las próximas reparaciones o inspecciones programadas. Yo pensaría, doctora, si me permite, una analogía. Porque es muy cierto lo que dicen los compañeros. La real problemática está en esa comunicación rota entre las diferentes entidades. Y pareciera que en la aviación, ustedes recuerdan cuando todos somos origen de un elemento unicelular y ahora somos sistemas tan complejos que ni siquiera sabemos qué es la célula, ni que estamos compuestos por células. La aviación por allá con los hermanos Wright empezó como un elemento unicelular. Eran mecánicos, pilotos, técnicos, diseñadores, ingenieros, dueños, compradores, de todo. Era una sola célula. Pero ahora la aviación es un sistema tan complejo que ya se nos olvidaron de dónde venimos. Yo pienso hoy en día que la aviación es una colcha de retazos. Yo no sé si ese concepto de colcha de retazos es conocido en Costa Rica y en Argentina, pero básicamente es como, la colcha es como la cobija en una cama, ¿no?, que se hace con partes sobrantes de otras telas. Entonces, se cosen pedacitos para hacer una sola cobija. A eso le llamamos la colcha de retazos. La aviación es una colcha de retazos que pareciera que está unida, que funciona como al unísono, que existiera una unicidad, pero realmente son retazos pegados, funcionando como retazos. Es decir, mantenimiento es una isla, un retazo, operaciones es un retazo, la administración es un retazo, pero todos trabajan bajo una misma función, cubrir una cama, en este caso volar. Pero la buena noticia es que, ¿qué es lo que hace la seguridad operacional con respecto a eso? La seguridad operacional, creando los grupos gestores de seguridad operacional, los gestores, por norma, integra a los directores de las áreas en un mismo esquema para cumplir objetivos únicos, que abarcan desde lo financiero, pasando por lo técnico y lo operativo para garantizar esa homeostasis entre producción y seguridad. ¿Qué es lo que hace si nosotros vemos esa colcha de retazos? La seguridad operacional está quitando los hilos de cada parche para ver si ese parche está pegado de forma natural a la organización o sigue siendo un ente independiente. Cuando tú rompes ese hilo y la colcha no se despega, es que naturalmente se crearon esos vínculos. La seguridad operacional es como la piel cuando la cosen y se une de manera natural porque entendió que el objetivo es sistémico y único al mismo tiempo. Entonces,
pienso yo que la seguridad operacional a través del grupo de gestores de seguridad es como ese hilo, ¿no? De quirúrgico que une las áreas, pero que no necesitan ser independientes. Cuando yo he estado en grupos de gestión de seguridad operacional, grupos de gestores, me sorprende, pero lo comprendo, que operaciones no sabe de mantenimiento absolutamente nada. Y que a veces operaciones no sabe de las decisiones que toma la gerencia con respecto al componente técnico o viceversa, que es lo que dice el capitán Leonardo y lo que dice el capitán Jonathan. Es que a veces todos tenemos un objetivo, volar, pero lo hacemos como por pedazos. Entonces creo yo que la seguridad operacional es una herramienta que hoy en día, a través de esos conceptos de integralidad y a través del concepto de la parte sistémica y a través del concepto de las organizaciones trabajando con el mismo objetivo, que es ver la aviación sistémica, estamos hablando de lo mismo. Es mejorando las comunicaciones dentro de las organizaciones y entender cómo esas organizaciones una afectan a la otra de manera directa en un objetivo puntual. Para mí, esos canales de comunicación y esos canales abiertos de comunicación dentro de un esquema profesional con un objetivo claro, visible, medible, tangible y en un tiempo específico, todas las áreas empiezan a trabajar con conocimiento de causa y unas aportan a las otras. De lo contrario, seguiremos siendo una cobija que parece que es una sola unidad, pero trabajas por pedazos. Rubén, eso que decís vos justamente es tal cual, porque el fin último es volar. O sea que si no hay vuelo, el resto de la estructura, ¿sí? O sea, si las aeronaves no vuelan, el resto de la estructura es como que pierde su razón de ser, porque básicamente la finalidad es esa, y a raíz de eso es donde se mueve todo el resto de la estructura. Por eso, como dice Rubén, es fundamental esa interrelación y que todos estén comprometidos y todos estén al tanto de cómo funciona, por lo menos mínimamente, la otra estructura, para comprender dónde están ubicados ellos y cuál es la importancia de la relación entre ellos, cada parte de la estructura con la otra, ¿sí? O sea, operaciones, entender por qué o cómo tiene que ser la relación con mantenimiento con la parte de operaciones, con la parte de administración, porque, o la parte de abastecimiento para generar pedidos o necesidades de repuestos, es fundamental. Yo ahí tengo una acotación respecto a lo que estaba hablando el capitán y que creo que ahora precisamente lo refuerza Leonardo, y es el capitán, todos son capitán, el capitán Rubén, y ahora lo refuerza el capitán Leonardo, y es que, pues mirándolo desde mi ángulo de psicología, tenemos que tener en cuenta también que en todas esas organizaciones, dentro de la organización, hay personas, ¿no? Y la comunicación se da entre personas, a nivel de la organización, entonces el área tal con el área tal y eso, pero son personas y siguen siendo personas. Entonces creo que algo de lo supremamente valioso que viene haciendo este nuevo enfoque de la seguridad operacional es precisamente reconocer a las personas como el actor fundamental dentro de esas sinergias, dentro de ese funcionamiento, dentro de esa comunicación, y sobre todo entender que somos seres humanos, somos personas humanas. Eso significa que cada uno puede tener el riesgo, que puede tener el error, que tiene que aprender y desaprender, pero también creo que nos lleva precisamente a unirnos en ese fin común, que en una organización pues será que la organización fluya, en mi área que mi área funcione bien, a fin último que las operaciones se den adecuadamente, y más allá, lo que mencionaba Jonathan, la seguridad de los viajeros, si es que nosotros trabajamos en una aerolínea para viajeros, la operación de mi aeronave para que pueda seguirla rentando si es otro tipo de aviación. Entonces creo que es impactante como, así como lo decía el capitán, cada personita pareciera que fuera una célula de toda esa organización, pero todas esas células tienen que aprender a funcionar adecuadamente y en conjunto. Y parte importante del área de factores humanos es también identificar que esas células están en el lugar adecuado y están haciendo su función de la forma adecuada, o cómo podemos mejorarlas, ¿no? Claro. Uy, me puse toda poética por ahí, ya me puse a pensar por allá. Claro, y en un paréntesis antes, que yo vi que el doctor Jonathan va a intervenir, pero quisiera decir esto, tan así es que la seguridad operacional reconoce ese aspecto, que empieza hablando sobre la multiculturalidad que existe a nivel organizacional, es decir, reconoce que una de las problemáticas es la diversidad cultural, y en esas culturas habla de lo geográfico, no solamente lo geográfico, sino la cultura organizacional, profesional, de género, generacional, y empieza reconociendo
que esa multiculturalidad afecta el objetivo común. Y empieza diciendo, por eso, una de las estrategias, o la más válida de las estrategias, es la creación de la cultura, la seguridad operacional, que unifica a través de unas características específicas el lenguaje, el comportamiento, las competencias, para obtener un fin que, como dice el capitán Leonardo, es volar. Y yo le agregaría una última cosa: volar de manera segura, ¿no? Doctor Jonathan, qué pena que yo lo interrumpí, creo que lo interrumpí. No, no, tranquilo, muchas gracias. Y más bien se me adelantó porque yo iba iba hacia eso. Básicamente, sí, el tema de, vamos a ver, quería poner como un caso hipotético en el que nosotros fundábamos una aerolínea, ¿verdad? Y empezamos una aerolínea y 6 meses después estamos viendo exactamente las mismas cosas que, suceden en aerolíneas que tienen 20 años. Entonces, ¿cuál es el componente que muy probablemente se está manteniendo? Es que como estamos trayendo personal que ya viene, por así decirlo, maleado, ¿verdad? Tiene una forma de pensamiento bajo el cual creen que lo que se ha venido haciendo es lo correcto, y sin una cultura realmente armoniosa, para no decir que sea enfocada hacia la seguridad, pero que sea armoniosa, pues en realidad se va a venir, por así decirlo, el virus a infestar esta nueva aerolínea. Entonces, el componente nuevamente es el tema de la cultura, el tema de la cultura. Y es muy difícil, entre más grande también sea el sistema, es más complicado manejar esto. Son estructuras muy grandes, en las aerolíneas grandes de América Latina, ¿verdad? Que están consolidadas, que son muy grandes y que al final, pues es bastante complicado auditar, seguir, modificar, cambiar procesos y formas de pensar, pero no es imposible, no es imposible. Entonces, creo que sí se puede hacer algo a nivel de armonizar, que es la palabra que yo quisiera pues traer más a colación aquí, armonizar entre la parte gerencial y la parte de mantenimiento y otro. Gracias, Jonathan. Sí, Es yo muy creo, interesante, Marta, pero disculpame que te moleste, que te interrumpa, es muy interesante la visión de la persona que le das, ¿no? Porque nosotros por ahí estábamos hablando más de la cuestión organizacional, por ahí, y es muy interesante escucharte cómo le das el toque o la visión como psicóloga a esta cuestión de las personas, en definitiva, que son el motor de la organización, ¿no? En un punto, más allá de que haya un objetivo o metas a cumplir, pero en definitiva el motor de todo esto, o sea, son las personas, ¿no? No hay que descuidar el tema de las personas. Y lo que hablaba recién Jonathan o Rubén, cada uno es una pequeña cultura propia, ¿no? Porque como decía Rubén, por cuestiones geográficas, por el bagaje emocional o de conocimientos que trae cada uno cuando ingresa a una organización, ¿no? Y después, con todas esas culturas hay que generar una única cultura organizacional que es la identidad de la empresa, por decir así, ¿no? Cultura de la seguridad operacional, o sea, y que funcione, o sea, es interesante eso. sí, gracias, Leonardo. Y mira que vuelvo a lo mismo respecto a lo que estaba mencionando Jonathan ahorita. Él decía hipotéticamente, si nosotros hacemos una aerolínea, decidimos que vamos a generar una aerolínea entre nosotros, las personas que llegan vienen con una cierta historia y entonces puede que eso tenga un impacto respecto a toda la forma en que se van a dar las circunstancias en nuestra organización. Pero inclusive pensaba en algo que a veces hemos hablado en otros conversatorios también, y es el tema de que el que cambiemos a las personas no necesariamente nos garantiza más o menos seguridad. Entonces, inclusive hemos visto situaciones en las que las empresas deciden contratar personal 0 kilómetros, diríamos, ¿verdad? Entonces dicen, voy a contratar gente, pero que no haya tenido experiencia en otra empresa similar, porque quiero
malearlos, como decía Jonathan, un poco tal vez, a nuestro modo y lo que queremos hacer. Pero obviamente eso tampoco me va a garantizar nada, porque el hecho de contratar personas con experiencia podría inclusive darme un insumo muy interesante para que no me pasen cosas que ya pasaron. O sea, siempre pienso que estas decisiones que de todas formas la gerencia debe tomar frente a todo. O sea, imaginémonos esta situación ante todas las áreas que tiene precisamente una empresa aeronáutica. Y es que tendría que definir si quiere gente que empiece desde cero, pero si es desde cero, entonces ¿quién va a decirnos cómo lo vamos a hacer? Y si tengo gente que ya está allí, entonces ¿cómo voy a hacer para que esa cultura permee a todas esas personas y desaprendan, pero aprendan y se sientan esa parte vital del asunto? Porque a la larga lo que hemos venido conversando también antes es, no es tanto que esté escrito el procedimiento y no importa que esté la norma y que aquí se hace así, etcétera, sino la clave está en que la persona lo tenga dentro de su mente, lo tenga actitudinalmente y cuente con los conocimientos para ponerlo en práctica. Eso sería lo que nos garantizaría al final ese asunto. Pero cuando yo lo pienso a nivel de persona, entonces me pongo a analizar cuántas personas en un área, cuántas áreas en una organización respondiéndole a cuántos entes, y creo que ahí es donde se vuelve complejo el asunto, ¿no, Capitán Rubén? Sin embargo, no es imposible. Esa es la parte compleja porque se vería como un gran problema. Pero pienso yo que así como se vacía el saco, así se llena el saco, de a grano en grano. Es decir, así como se le acaba uno, así lo construye. Y no es difícil. Yo siempre he puesto el ejemplo del sistema de transporte masivo en una ciudad. Si se puede crear una cultura ciudadana, como la hay en Europa, aquí en Colombia tenemos una ciudad que es Medellín, en donde tenemos un sistema de transporte masivo impecable a nivel de gestión del riesgo y seguridad, para una ciudad de 3 millones de habitantes, o para una ciudad como Londres, ¿sí? O para Alemania con 10, 11 millones, en Berlín, yo creo que lo podemos hacer para una organización con 30 y 40 personas. Es decir, pareciera grande el reto, pero no lo es. Lo que pasa es que se construye célula a célula y obviamente eso implica un componente interesante de formación más que de capacitación y obviamente de orientación en factores humanos, con las competencias que ya tanto hemos hablado, que no quiero hablar más de eso para que no se desgasten los conceptos, sino que lo sabemos, que es ahí, en el comportamiento de las personas, en donde está la gran diferencia en la adherencia, y etcétera, etcétera. Pero bueno, yo quisiera hablar de un tema porque yo no quiero que eso quede fuera de este programa. Si es interesante hablar sobre ese comportamiento gerencial con la parte técnica que daría para una especialización. Esto no da para un programa. Existe la administración aeronáutica en donde a los que quieren invertir en aviación les enseñan cómo funciona este cuento. Pero también existe, y recordemos que por lo menos en Colombia y creo que en algunos otros países de Latinoamérica, incluyendo Centroamérica, existe ese gran vacío de la profesionalización de las actividades que estamos teniendo, inclusive la técnica y la operativa. Y ahí es donde hay un gran vacío, en donde el técnico no puede ser solamente un mecánico que quita y cambia cosas, sino que tiene que conocer la influencia en todo. Pero ¿qué les parece si hablamos sobre este tema que me parece bien interesante? ¿Cómo es la relación mantenimiento-operaciones? Piloto técnico, técnico piloto. Ahí tenemos un circo interesante en el que podemos hablar y nos podemos desgastar y entretener muchísimo porque tiene muchas aristas. Me gustaría que tocáramos ese tema, doctora, si le parece. Sí, capitán, me parece además porque vuelve el asunto que hablábamos y creo que siempre lo hacemos, hasta hacemos señas hablando de lo gerencial y lo administrativo, ¿cierto? Pero cuando hablamos del área de mantenimiento y de pilotos están aquí porque es que los dos están casi que permanentemente en ese contacto y de esa relación exitosa depende el éxito de la operación también, depende todo realmente. Entonces, pues no sé, ¿quién quiere empezar? Por ahí vi a Jonathan haciendo caras cuando hablamos acerca de la relación entre las operaciones y el área de mantenimiento. ¿Qué opinas, Jonathan, que ha tenido experiencias, como decíamos al comienzo, a todo nivel, ¿no? O sea, podemos decir en corto tiempo, una amplia gama de experiencias. No, pues uno en realidad se llega a topar de todo. Y es donde se valida que la cultura no es solo organizacional, sino también lo que trae cada quien ya impregnado en su vida, en su forma en su arraigo, en su forma de pensar, y también su país,
¿Por qué? Porque algunas veces, a pesar de que, por ejemplo, se visiten varios países, la forma en la que usted a uno como piloto, ¿verdad? Lo reciben, pues se varía de un país a otro, así como las decisiones en las que se pueda trabajar en equipo, ¿verdad? O se tenga que determinar de una forma un poquito más, desgraciadamente, unilateral, pero siempre hacia el lado de la seguridad, pues decir, bueno, yo este avión no lo muevo de aquí hasta que esto no esté solucionado. Y se escribe en el libro de mantenimiento, ¿verdad? Este, hay de todo. Hay, desgraciadamente, también, por ejemplo, cómo se lleva un piloto con un, este, con un técnico, pues depende del técnico y depende del piloto, también mucho, ¿verdad? Pero mayoritariamente, desgraciadamente, ¿quiénes son los que casi siempre tienen la posición incómoda? Son los pilotos, por lo que ya hemos hablado anteriormente, que llegan con prepotencia o a exigirles o a hablarles feo, ¿verdad? Entonces, pues no se les eh, da un buen trato. Entonces, obviamente, ya de por sí ahí estamos entrando mal. Y es una persona que para nosotros más bien es como un ojo, ¿verdad? Es como un ojo. De hecho, es un ojo porque una de sus obligaciones es también, aparte del visual del 360 que hace algún miembro de la tripulación, ellos les toca hacer otro. Entonces, al final es una parte esencial. O sea, no hablo que sea una mano, es que es un ojo, es que puede ver y percibir, oler, bueno, con todos los sentidos, cosas que nosotros no hayamos captado. Y una persona que esté indispuesta, pues obviamente no va a trabajar de forma adecuada. Pero en general, mi experiencia ha sido también variada, excelentes compañeros de forma proactiva, que están adelante, que llegan, que usted aterriza y está, capitán, aquí tiene, esto fue lo que esto es lo que le faltaba, algo mínimo, como por ejemplo papel para la impresora, como por ejemplo nos llegó este mensaje, entonces, o sea, la aeronave que se comunica directamente si tiene un mensaje, ¿verdad? Tiene una falla, entonces de una vez lo recibe mantenimiento, de una vez llegan a revisar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Que usted tiene que estar informando, mira, me pasó esto, sino que están encima, como también otros escenarios en los cuales ha sido un poquito más reactivo y más lento, y hay que mover más el sistema, ¿verdad? Hay que presionar más, como también otros escenarios en los que, eh, desgraciadamente, ven una posición como, vamos a ver, pero nosotros aquí toma usted la decisión, pero nosotros aquí nos lavamos las manos, ¿verdad? Y en realidad es algo que es más, debería ser más enfocado de una forma integral, y de seguridad, ¿verdad? No es, yo me lavo las manos aquí, tome usted la decisión, lo que usted quiera, ¿verdad? Para salir del paso o para sacar la aeronave, ¿verdad? Que también he leído casos de esos en su momento en en algunos lugares que he llegado a conocer, ¿verdad? Que nada más la prioridad es sacar la aeronave, no a todo coste, ¿verdad? Pero sí sacar la aeronave. Si, por ejemplo, es algo que no vaya a afectar la seguridad, pero está vencido, ¿verdad? Pues no se puede volar, ¿verdad? Pero habrá empresas que sí se extralimitan por ahí, ¿verdad? En esa área. Tú, Leo. Yo, qué tema que tocó Rubén, ¿eh? Un tema bastante interesante. Yo creo que tenemos las mismas posibilidades de que todo salga bien, como las mismas posibilidades de que todo salga mal. En esta relación rara entre pilotos y mantenimientos, o pilotos y mecánicos, técnicos, según sea el país, como se llame. Pero yo creo que en el balance final, obviamente depende de cada uno, en el balance final yo creo que hay posibilidades, la balanza se inclina más para el lado de que las cosas salgan bien. Obviamente creo que
que como venimos hablando, ahí la cultura organizacional tiene que mellar fuerte. Lo que es, yo creo que cada uno tiene un perfil distinto, cada uno entiende su función, pero a su vez son un gran complemento. Entonces yo creo que se puede trabajar mucho bueno, empezando por el CRM, el MRM, la seguridad operacional, la empresa, y yo creo que todo está dado para que la relación sea buena. Obviamente que siempre hay y va a haber roces y rispideces, justamente porque cada uno tiene su función y cada uno ve las cosas desde su punto de vista. Empresas hay miles, ya sea en el ambiente militar, policial o civil, por ahí cambia un poco la figura del mecánico, por ahí me puedo dar una mano con eso, los mecánicos tienen un rol distinto, por ahí en la aviación militar que en la aviación civil, pero bueno, yo creo que la ecuación está dada para que todo salga bien. Es cuestión de trabajarlo nada más, esa relación. Muchos detalles por ahí, que hay miles, ¿no? Situaciones hay miles porque sí, porque hay miles, porque volando se dan miles de situaciones, ¿sí? O a la hora de sacar una nave con servicio hay miles de situaciones, pero yo creo que en líneas generales la balanza se inclina para que todo salga bien, ¿no? Es el objetivo final, ¿no? Claro. Y el capitán Rubén, ¿qué nos aporta allí, ya que puso este tema tan álgido? Porque los he escuchado unas respuestas muy polite, todos polite. Bueno, muy bien. Es un tema bien castizo, como decimos nosotros. Sí. Yo pienso, para hablarlo sin tapujos y para hablarlo muy directamente, es cierto. Realmente, pensémoslo de esta manera. En el avión están depositadas todas las organizaciones internas de una estructura empresarial. En ese avión termina estando la parte financiera, la parte contable, la parte de mantenimiento, la parte de operaciones, la parte de regulaciones, y la persona que se va a subir a administrar ese aparato es un piloto. Yo entendería, por ahí escribí un capítulo alguna vez para una revista que se llama El Piloto Integral. ¿Cómo es posible que un piloto no conozca de mantenimiento, no conozca de administración, no conozca de abastecimiento, no conozca la parte contable, pero se va a montar en una cosa donde están depositadas todas estas cosas? ¿Con qué criterio caprichoso un piloto va a volar una aeronave en donde están depositadas todas esas estructuras organizacionales? No puede administrarlo por ego, porque le digan capitán. Es que usted es el capitán del vuelo. Para usted ser el capitán del vuelo y bajarse de último en el avión es porque usted administra de la nariz a la cola de ese avión, pero no solamente la parte física del avión, sino lo que comprende esa administración. Entonces, ¿qué es lo bonito y qué es lo interesante de que un capitán conozca de eso? Pues que va a comprender el rol y la actividad de los demás y va a entender la relevancia que tienen esas personas en su operación y sería más humilde en la operación, porque entendería que se va a subir a volar una aeronave en donde otra persona le movió el motor, el sistema eléctrico, combustible, lo que sea, y él va a confiar en esa persona. Cuando una persona trata mal a otra, en ese sentido, como decía el capitán Jonathan, que de pronto a veces lo tratan bien o mal, y como dice bien Leonardo, eso puede salir muy bien o muy mal en igual proporción, se fundamenta en la desconfianza. ¿Y por qué se desconfía muchas veces? Porque no se tiene la información adecuada. ¿Y por qué no se tiene la información adecuada? Porque no nos preocupamos en conocerla. Simplemente queremos actuar con un dominio que nos entregaron por 4 barras, somos los comandantes. Pero si uno conoce el proceso técnico, si uno lo comprende, no es para que lo ejecute, no es para que afecte el rol de otra persona, sino para que pueda participar de manera confiable en esa comunicación. Para poder creer y entender lo que un técnico me dice. Pero ojo, eso también va para la contraparte. Un técnico, como bien lo han dicho mis compañeros, ¿sí? Si el gerente, como decía el doctor Jonathan, de una empresa se hace piloto, va a comprender las necesidades de la operación, va a entender el estrés, va a entender lo que eso implica. Ahora imagínense un técnico. El técnico también debe entender de la parte operativa para poder tener confianza en lo que le dice un piloto, porque esa confianza cuando no existe, entonces es donde se rompe la comunicación asertiva para un vuelo.
La realidad es que, por ejemplo, vamos a ponerlo en contexto práctico. Un piloto hace un reporte. Tengo una luz de indicación que me está molestando en la cabina y eso genera estrés, genera preocupación, irrumpe, ¿no?, la cosa de la cabina, etcétera. Y reporta mantenimiento. Mantenimiento dice, capitán, ya hicimos la tarea, y al otro día vuelve y se prende la luz. El piloto empieza a perder confianza en el técnico simplemente porque la indicación volvió a aparecer. Si ese piloto supiera el proceso de mantenimiento que dice que para ejecutar una tarea de mantenimiento se tiene que hacer un cazafallas y un paso a paso, y que ese procedimiento tiene que hacerse uno a uno porque no pueden cambiar todo el avión por una sola luz, hay que ir agotando el recurso, entendería que es normal que vuelva a molestar el sistema porque está dentro de un contexto. ¿Por qué no lo entiende? Por dos razones. Porque no conoce el proceso técnico, y segundo, porque no habla, no se comunica para entender la tarea, sino que simplemente asume su rol de piloto comandante, está resuelto y nos vamos, y después dice, mantenimiento no sirve. A mí, como jefe de mantenimiento, en algunas empresas me han dicho, usted me mandó a matar en ese avión. Eso es una aseveración bastante, no solamente injusta, sino grave, ¿no? Porque uno no manda a matar a nadie, yo no soy asesino de nadie. Simplemente, y lo mismo puede pensar un técnico, cuando el piloto llega estresado, y dice, es que usted me quería matar con eso que usted hizo. Venga, nadie quiere hacer eso, pero a ese nivel puede llegar a una conversación de piloto técnico. Ahora, el piloto, cuando no conoce su aeronave de manera técnica, hace reportes absurdos que complican la vida de mantenimiento, como mantenimiento se le puede complicar a un piloto. Por ejemplo, cuando el piloto dice en un reporte técnico, que no es técnico, porque no conoce, el motor tiene un ruido, ¿en qué se fundamenta mantenimiento para ver qué ruido tiene? Casi que le toca desbaratar todo el avión para encontrar a ver qué ruido es. Ese señor se puede gastar un mes haciendo estudios, no dormir y no encontrar el ruido. Eso no es un reporte técnico. Simplemente un reporte tan genérico es porque no se conoce a cabalidad, o no se investiga, o no se hace parte de la solución de un problema. Y esa es la realidad. Muchas veces hemos encontrado pilotos que creen que mantenimiento pone piezas malas o rotas simplemente porque le está haciendo el favor al gerente de que funcione el avión así. Y realmente eso se considera un delito. Pero yo pensaría que esa falta de comprensión es por la falta de entrenamiento, de capacitación, de conocimiento, de comprensión de los roles. Y no tendremos que llegar necesariamente a decirle a un piloto, venga usted haga el trabajo para que lo entienda, ni tampoco un técnico venga huele para que lo entienda. Definitivamente los roles están establecidos. Por eso yo pienso, Capitán Leonardo decía, para eso está el CRM, el MRM, pero eso siguen siendo islas aparte. El CRM es por allá y MRM es por acá. Hoy en día nosotros hablamos del TRM a nivel organizacional, que es el Total Resource Management. Y el total ya no los desvincula como CRM y MRM, sino que dice, venga, trabajemos todos. Y eso, el Total Resource Management, ayudaría muchísimo. Yo lo digo, mire, hay algo que ha sucedido interesante. ¿Quiénes de nosotros han volado aviones de baja gama? Hablemos de Piper, aviones Piper o aviones Cessnas, bimotores livianos, creo que todos los que estamos acá. Piper y Cessna como fabricantes, más bien como ensambladores, ellos no fabrican todas las piezas. Yo conocí un avión que el aire acondicionado lo mandaban a fabricar en una empresa en Estados Unidos, y esa empresa fabricaba ese aire acondicionado para camiones y para aviones, solo que salen con diferentes certificaciones. Cuando Piper deja de producir el avión, ese ensamblador de aire acondicionado ya no fabrica el aire acondicionado, ya no lo etiqueta para aviación, sino que lo deja para camiones, pero es el mismo aire acondicionado. ¿Cómo se arregla hoy un aire acondicionado de ese avión si en el mercado el que existe es para camiones? ¿Cómo se puede explicar que ese mismo parte número resuelve el problema en un avión, pero está fabricado para un camión? El piloto va a pensar, esta empresa no tiene plata, me quiere matar, le están poniendo cosas de carros a un avión, y el técnico tiene que argumentar cómo logra entender la certificación técnica del mismo aparato. Ahí, en ese ejemplo, está muy clara la disyuntiva de quién es el que está equivocado, quién quiere matar a quién quiere fallar en dónde. Es simplemente que el piloto y todos nosotros tenemos que conocer
borrar esas costuras de la colcha de retazos para entender de manera sistémica que nosotros todos somos parte del problema, como también somos parte de la solución. Capitán, yo estaba ahí analizando otra vez el tema de la relevancia que tiene en ese caso la función del área de factores humanos, ¿no? O sea, precisamente como integrador, como una fuente precisamente de eso. Ay, no sé si Jonathan, ¿estás hablando? ¿Estás en silencio? Jonathan. Estaba hablando acerca de la importancia del área del factor humano precisamente para integrar todas estas, primero pues precisamente esas percepciones. Yo creo que como tú decías, no es necesario capacitar a todos en lo que hacen todos, porque pues entonces no tendría sentido la especialización a la hora de la verdad. Todos serían pilotos y todos harían mantenimiento, etcétera. Sino el ejercicio de promover ese conocimiento de lo que hace el otro, ese rol, esa relevancia, cómo unos dependemos de otros, más allá de solo pensarlo como para asumir, ¿cómo se llama? No asignar culpas cuando pase algo, sino más bien precisamente, como siempre lo he dicho, para entendernos como una familia donde todos ponemos y si todo sale bien, todos ganamos. Pero aún también pensando otro aspecto que ya va más a nivel individual y es promover que las personas se animen a conocer lo que el otro hace, a preguntar, a aprender, tratar de entender qué es lo que hace el otro. Doctora. Sin necesidad de meterse a todo el asunto, pero al menos preguntar, ¿no? Disculpa, es que mi hijo me estaba... Doctora, yo quisiera, me parece maravilloso lo que está diciendo en este sentido. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama A Prueba de Fuego. A Prueba de Fuego es una película de una iglesia, porque es una película creo que cristiana, ¿sí? Con muy bajo presupuesto, y decía lo siguiente, doctor, usted acaba de decir algo interesante, porque es como si nosotros somos una familia, y yo digo, venga, esa disyuntiva que había entre esposo y mujer, ¿cómo se resolvió? ¿Cuál fue la asesoría que dice ese famoso libro de la película A Prueba de Fuego? Yo no puedo convertirme en una mujer para entender a mi esposa. Ni mi esposa se puede comportar como un hombre para comprenderme a mí como hombre. Eso sería absurdo. Perdería la esencia y la naturaleza femenina y masculina. Pero yo como hombre, dice la película Prueba de Fuego, así como usted estudió pregrado, preescolar, bachillerato, universidad y posgrado para hacer una tarea, ¿usted qué tanto ha estudiado a su esposa en pregrado? ¿En dónde va? ¿Va en pregrado? ¿Va en bachillerato? ¿Va en universidad? ¿Va en posgrado? De su esposa para poderla comprender y trabajar con ella. ¿Y su esposa qué tanto le ha dedicado tiempo a aprender de su esposo, a estudiarlo? No para comportarse como él, no para ser un hombre, sino para entender y mejorar esa relación íntima de pareja. Ahí está la respuesta. Uno no está diciendo que todos tenemos que ser pilotos y todos técnicos, pero cuando yo entiendo a través de estudiar de manera consciente la actividad y el rol del otro, puedo entender y compartir más fácil una convivencia. Pues claro, doctora, factores humanos, por eso yo lo digo. Lástima no ser psicólogo, lástima. Como para tener, yo digo, a ver, realmente debiera hacerlo, ¿no? Por tener ese respaldo académico, pero la verdad, yo sí pienso es eso. El especialista y el profesional en factores humanos en psicología es absolutamente necesario para esa familia que uno tiene en su casa como para la organización. Y capitán, sabes que algo de lo que mencionabas, y creo que inclusive Jonathan también hace un rato lo habló, y dentro de lo que dijo Leonardo se entendía perfectamente, es el asunto también de que esa relación que se da entre las diferentes áreas y esa intención de que todo salga bien, porque como decimos, las personas generalmente, pues, si son personas sanas, no van a hacer cosas por hacer males, sino precisamente lo hacen desde lo que creen que está bien. Creo que en ese ejercicio de conectar a todos en ese objetivo común también se recupera mucho de la confianza que mencionabas ahora, o sea, cómo a veces se pierde la confianza y muchas veces la confianza no está, es precisamente porque no hay esa conexión con el otro. Y para hacer un paréntesis chiquito y ya darle paso a mis compañeros porque se nos va el tiempo. Se acabó la hora. Así se hace de manera tan simple que es increíble lo sencillo que se puede hacer. Mire, yo creo que el capitán Leonardo tiene la misma experiencia que yo en ese caso. A mí, cuando era un niño en la aviación, 18 años que empecé en la industria, el curso de tierra del avión, de los sistemas, me los dictaban los técnicos. Y eso me enseñó algo sencillo. Si tienes una duda sobre un sistema, ¿a quién le preguntas? A un técnico.
y creó una relación entre el técnico y yo como piloto niño, empezando a volar, de confianza, porque él fue el que me enseñó cómo funciona el sistema de lubricación y quién más conoce los sistemas que lo repara. Claro. Entonces, pero más allá de eso, creó un vínculo de confianza en donde si yo tengo una duda le pregunto al técnico. Cuando eso no existe, sino que es un instructor que lo sabe todo, piloto, con las mismas rayitas que yo quiero tener, yo tengo más confianza y le pregunto es al instructor y al piloto que al técnico. El señor es para otra tarea, para que me lave el avión y una cantidad de cosas. Y no se crea ese vínculo de manera tan simple y tan sencilla como una capacitación básica. Y es interesante, los pilotos tenemos recurrentes cada año de los sistemas del avión. Si uno aprovechara ese espacio para unir técnicos con mantenimiento, créame que cambia ese panorama de comunicación de manera simple, sencilla y económica. Bueno, puede ser hasta una recomendación. Ahí la tomo como una recomendación. Capitán Leonardo. Sí, en base a lo que decía Rubén, por eso yo aclaraba a veces que no en todas las estructuras se da la misma forma de trabajo, porque obviamente cada una tiene su forma de trabajo, pero esa relación que decía Rubén, muy interesante y muy buena, ¿sí? El hecho de que un piloto reciba la capacitación o de los sistemas, o el ground, o el inicial de una persona técnica, ¿sí? Por eso yo aclaraba esto, que puede funcionar o no puede funcionar, las probabilidades son las mismas, 50 y 50, ¿sí? Hay estructuras, por ejemplo, que Rubén conoce, donde uno, además de tener esa relación con el personal técnico, vuela con el mismo técnico que le realiza el mantenimiento. Entonces, esa relación es mucho más cercana y ese es el 50% que yo digo que funciona muy bien, ¿no? Después está otra estructura, por ahí no funciona de esa manera, pero a veces pasa o hay estructuras donde el mismo piloto vuela con el mecánico. Entonces, ¿qué pasa? Uno aprende mucho más de la parte técnica y el técnico aprende mucho más porque está en el mismo vuelo y aprende mucho de operaciones, aprende mucho de la toma de decisión del piloto y aprende a entender mucho más al piloto en su toma de decisiones, ¿no? Y hasta a veces es parte activa. Así que eso más quería aclarar de por qué, para dónde iba el tema de la parte que podía funcionar muy bien. Claro, muy bien. Capitán Jonathan. Sí, totalmente de acuerdo con eso que ustedes traen a colación. Más bien, lo que dice Rubén es una excelente perspectiva, excelente, que son de esas buenas prácticas que me parece que podrían retomarse en tanto si nosotros recibimos, por ejemplo, como pilotos, formación solamente de pilotos, ya ahí mismo se está creando una brecha, ¿verdad? Y hay personal calificado y de sobra en sistemas de aeronaves, ¿verdad? Muchos de ellos incluso ingenieros que han llevado formación incluso en la misma fábrica, ¿verdad? Del equipo que uno está volando. Entonces creo que sería importante incluso, ¿verdad? Para el futuro también, en temas de aprendizaje, ¿verdad? Hacer una modalidad mixta, ¿verdad? En la que no solo sea entregado por pilotos y al final, ¿verdad? El tema de conversación que nos compete el día de hoy, ¿verdad? Y al final, pues también lo que es la relación, ¿verdad? Piloto técnico, pues se va a ver un poquito más, se va a ver influenciada de manera positiva. A mí me ha pasado lo que estaba diciendo el Capi Leonardo. Recuerdo cuando estaba volando una aeronave por acá que siempre teníamos que andar el mecánico. Y el mecánico ni siquiera era nuestra nacionalidad. Sin embargo, nosotros encantados y empezábamos a generar una sinergia bonita, a tener una empatía agradable y nos llevamos muy bien con él. Entonces, también todos estos aportes son desde de la parte humana, como decía Rubén al principio. Desde la parte humana y conocerse también es súper importante. Bien, muchas gracias. Capitán Rubén, no sé, unas palabras finales. Sí, yo creo que como todo y como siempre, nuestra industria es amplia, hermosa,
Y yo no sé cómo ha logrado la industria aeronáutica para en tan corto tiempo crear tantas herramientas, estrategias, programas que cambian el mundo inclusive, ¿no? Porque en tan corto tiempo, yo creo que es por personas como el capitán Jonathan, capitán Leonardo, la doctora Marta, que se meten en el cuento porque les apasiona, porque quieren que el resultado sea lo mejor posible y ese esfuerzo, que no es por allá unitario y solitario, sino que realmente es un esfuerzo de la industria, es lo que en tan corto tiempo, en 100 años, nos tiene liderando los programas, los sistemas, los modelos de gestión del riesgo. Definitivamente, esto es muy amplio y es un tema que da para mucho, pero pues el tiempo siempre es corto y por eso yo digo que el tiempo es lo más valioso hoy en día y lo que más agradezco. Así que pues nada, doctora, ya nos tocará seguir avanzando con otros temas. Por ahí tenemos el tema del abastecimiento aeronáutico que está por ahí hablado y con nuestros invitados también de entrevistas que pronto volverán otros invitados de otras áreas para ver otras percepciones de la industria. Por ahora, pues agradecerles muchísimo, capitán, doctor Jonathan, muchas gracias desde Costa Rica por su tiempo, porque sabemos que usted es una persona que aparte de la consulta es bastante ocupado y ahorita espero que con ese tornado que pasó por allá cerquita, con ese huracán, no le haya afectado mucho las actividades. Muchísimas gracias por el tiempo, doctor Jonathan. No, más bien gracias a ustedes por la invitación. Encantados siempre de compartir estos eventos y estos temas tan ricos para todos en general. Y más bien gracias por crear estos espacios, de verdad. El dueño y señor de la provincia de Buenos Aires, imagen corporativa, capitán Leonardo, muchísimas gracias. Espero vernos pronto por su tierra a la que tanto quiero. Capitán, muchísimas gracias por el día de hoy. No, por favor, gracias a todo el equipo. La verdad que muy enriquecido todo. Y bueno, acá estamos, te esperamos para cuando quieras. Y bueno, nos encontramos en la en el próximo conversatorio y si Dios quiere, la semana que viene, no sé, cuando lo tengamos agendado. Pero bueno, muchas gracias. Si los factores humanos son la estructura que soporta la aviación hoy en día, la doctora Marta sostiene esta estructura del equipo de trabajo. Doctora, muchas gracias por su compañía, por esos aportes y sobre todo por la paciencia que nos tiene aquí a los tres capitanes. Ay, no. Muchas gracias a ustedes. Yo encantada de estar aquí. Obviamente, además, porque, como decía hace un momento, pues es supremamente valioso aprender con personas que tienen tanta experiencia adicional al conocimiento que ya tienen. Entonces, les agradezco mucho. Agradecerle a las personas que nos acompañaron, a quienes van a ver estas grabaciones, obviamente. Y agradecer también por si desean proponernos temáticas, que también nos parece muy valioso. La idea no es que solamente nosotros estemos hablando sobre temas que nos parecen importantes, sino que quienes quieran de pronto proponernos temáticas, miramos y compartimos entre todos también. Bueno, un saludo muy especial a todos los integrantes de la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos que respaldan nuestro espacio. Obviamente nuestra audiencia, nuestros amigos, nuestros coequiperos, nuestros colegas y alcahuetas de la industria que nos quieren tanto y nos acompañan y que ven nuestros programas. No se olvide, si no está suscrito al canal, suscríbase. Clic ahí para que le llegue en el tiempo real los estrenos de estos programas. Compártalo, divúlguelo y obviamente, por favor, coméntelo, pregúntenos y apórtenos en estos temas que cada día pues, nos enriquecen un poquito más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Hit the beat and take it to the verse now.